La detención de un ciudadano estadounidense, identificado como Michael, de 35 años de edad, en el municipio de Zapopan, Jalisco, volvió a colocar bajo los reflectores la importancia estratégica que tiene la zona metropolitana de Guadalajara dentro de las investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de armas. De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, el hombre era buscado por autoridades de Estados Unidos debido a una orden de aprehensión con fines de extradición relacionada con delitos vinculados con la posesión y el tráfico ilícito de armas de fuego y cartuchos. Su captura fue resultado de un trabajo de inteligencia en el que participaron corporaciones mexicanas y organismos de cooperación internacional, entre ellos Interpol. El caso adquiere especial relevancia por el lugar donde ocurrió. Zapopan es uno de los municipios más importantes de Jalisco y forma parte de la extensa zona metropolitana de Guadalajara, un territorio con una enorme actividad económica, comercial y residencial, precisamente por sus dimensiones, infraestructura, movilidad y conexión con otros puntos del estado y del país. Las autoridades han considerado durante años que la región requiere una intensa actividad de inteligencia para detectar a personas buscadas por delitos de alto impacto. En este contexto, la localización de un ciudadano extranjero, requerido por Estados Unidos, demuestra hasta qué punto la cooperación entre instituciones puede convertirse en una herramienta fundamental para ubicar a personas que intentan mantenerse fuera del alcance de la justicia. El reporte señala que el operativo fue desarrollado por elementos de la Policía del Estado de Jalisco a partir de información proporcionada por autoridades estadounidenses. No se trató, según la versión disponible, de una detención producto de un encuentro casual o de una revisión ordinaria. La investigación habría comenzado con el intercambio de información relacionado con el sospechoso y posteriormente los agentes de la Comisaría de Inteligencia de la Policía de Jalisco habrían desarrollado labores de campo para establecer sus patrones de desplazamiento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Ese punto resulta particularmente importante. En investigaciones relacionadas con personas buscadas internacionalmente, la identificación de un objetivo es solamente el primer paso. Las autoridades necesitan corroborar que la persona localizada corresponde efectivamente al individuo requerido, determinar sus movimientos, establecer posibles lugares de permanencia y, sobre todo, evitar que una intervención precipitada provoque su fuga. La inteligencia policial permite precisamente convertir información dispersa en una hipótesis operativa que pueda ser comprobada en el terreno. Según el reporte, las autoridades estadounidenses proporcionaron información que permitió a los investigadores mexicanos establecer rutas de seguimiento en la zona metropolitana de Guadalajara. La finalidad habría sido conocer los desplazamientos del ciudadano estadounidense y encontrar un punto en el que pudiera ser interceptado de manera segura. Las labores terminaron llevando a los agentes hasta la colonia El Campestre, en Zapopan. Fue en ese sector donde los elementos estatales ubicaron al individuo sobre el cruce de la calle Ontario y la avenida del Sendero. Una vez identificado, los agentes procedieron a corroborar sus datos y comprobar que la orden de aprehensión con fines de extradición continuaba vigente. Después de realizar esas verificaciones, Michael fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. La operación demuestra además la diferencia existente entre una investigación policial convencional y una investigación sustentada en inteligencia. En una intervención convencional, los agentes pueden actuar a partir de una denuncia, una emergencia o un delito cometido en flagrancia. En cambio, cuando existe una orden internacional de captura, la actuación depende en buena medida de la calidad de la información disponible. Las autoridades necesitan saber a quién buscan, por qué lo buscan, qué jurisdicción reclama al individuo y cuál es el procedimiento legal que debe seguirse una vez localizado. En este caso, la cooperación internacional habría sido determinante. Estados Unidos tenía información sobre el individuo y la orden judicial, mientras que las autoridades mexicanas contaban con la capacidad operativa para localizarlo dentro del territorio de Jalisco. Interpol, por su parte, representa uno de los mecanismos mediante los cuales las policías de distintos países pueden intercambiar información sobre personas buscadas internacionalmente. La coordinación de estas instituciones permite que las fronteras nacionales no se conviertan automáticamente en un refugio para quienes enfrentan procesos judiciales. El tráfico de armas constituye precisamente uno de los delitos que trascienden con facilidad las fronteras. Las armas pueden ser fabricadas en un país,
adquiridas o almacenadas en otro y posteriormente trasladadas hacia un tercer territorio. Lo mismo ocurre con los cartuchos y otros componentes. Por esa razón, las investigaciones relacionadas con este fenómeno requieren con frecuencia colaboración entre diferentes jurisdicciones. En el caso de Michael, la acusación que motivó la orden estadounidense estaba relacionada con la posesión y el tráfico de armas y municiones. Es importante señalar que una orden de aprehensión y una solicitud de extradición representan un procedimiento judicial, pero no equivalen por sí mismas a una sentencia definitiva. La responsabilidad penal de una persona debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes y conforme al debido proceso. Por ello, mientras avanza el procedimiento de extradición, corresponde a los tribunales analizar los elementos presentados por las autoridades estadounidenses. La detención también tuvo un elemento adicional. Durante la revisión preventiva, realizada después de interceptar al sospechoso, los agentes encontraron una cantidad no especificada de materia vegetal verde con características similares a la marihuana. El reporte señala que este material fue asegurado y quedó incorporado al procedimiento correspondiente. Este hallazgo no debe confundirse con el motivo principal por el que Michael era buscado. La causa central de la intervención estaba relacionada con la orden internacional emitida por Estados Unidos. La presunta posesión de la sustancia representa un elemento adicional encontrado durante la actuación policial y deberá ser valorado conforme a las leyes mexicanas. La historia vuelve a colocar el tema de las armas en el centro de la conversación sobre seguridad. Durante años, las autoridades mexicanas y estadounidenses han señalado que el flujo ilegal de armas representa uno de los factores que alimentan la capacidad de fuego de diferentes organizaciones criminales. Sin embargo, cada caso debe ser analizado individualmente, y no es correcto asumir que una persona acusada de tráfico de armas pertenece automáticamente a una organización criminal específica sin que las autoridades presenten pruebas que permitan establecer ese vínculo. En este punto aparece una de las afirmaciones más delicadas del reporte original: la referencia a Zapopan como un lugar donde el cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, presuntamente brinda protección a colaboradores. Esa afirmación debe entenderse como una caracterización atribuida al reporte, y no como una conclusión judicial respecto de Michael. Hasta el momento de la información disponible, la detención del estadounidense se encuentra directamente relacionada con la orden de aprehensión estadounidense por delitos vinculados con armas y cartuchos. El material proporcionado no establece que Michael haya sido detenido como integrante del CONG, ni demuestra públicamente que perteneciera a dicha organización. Esa distinción es fundamental para evitar transformar una investigación concreta en una acusación que no ha sido demostrada judicialmente. Lo que sí resulta evidente es que Zapopan se convirtió en el escenario de una operación internacional de localización. El caso ilustra cómo una persona requerida en otro país puede ser ubicada a partir de la combinación de bases de datos, intercambio de información, vigilancia policial y trabajo de campo. La intervención también muestra el papel de las instituciones estatales. La Policía del Estado de Jalisco, mediante su área de inteligencia, habría recibido y procesado información proveniente de autoridades estadounidenses. A partir de esos datos, los agentes desarrollaron un seguimiento que terminó en una ubicación concreta. El proceso puede parecer sencillo desde fuera: recibir información, localizar a una persona y detenerla. En realidad, detrás de una operación de estas características, existe una cadena de decisiones. Primero, se requiere confirmar la identidad del objetivo. Después, se necesita determinar si la orden continúa vigente. Posteriormente, deben establecerse mecanismos para ubicarlo dentro de la jurisdicción correspondiente. Finalmente, la intervención debe ejecutarse respetando las normas legales aplicables. La presencia de Interpol en este tipo de investigaciones también demuestra que los delincuentes o personas buscadas no necesariamente desaparecen cuando abandonan su país de origen. La cooperación policial internacional permite generar alertas y compartir información sobre individuos que pueden desplazarse entre diferentes territorios. La extradición será ahora una parte central del caso. Después de su arresto en México, Michael fue puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes para iniciar o continuar los procedimientos necesarios para determinar si puede ser entregado a Estados Unidos. Ese proceso no consiste simplemente en trasladar al detenido de un país a otro. Existen requisitos legales, audiencias, revisión de documentos y mecanismos mediante los cuales la persona puede ejercer sus derechos. El sistema de extradición
busca precisamente equilibrar la cooperación internacional con las garantías jurídicas del individuo reclamado. El país solicitante debe acreditar que existe una causa judicial válida y que se cumplen las condiciones previstas en los acuerdos y en la legislación aplicable. Por eso, la captura de Michael representa solamente el inicio de una nueva etapa. La detención permite ponerlo a disposición de las autoridades, pero el procedimiento posterior será el que determine qué ocurre con la solicitud estadounidense. El caso también permite observar la importancia de las investigaciones relacionadas con armas antes de que éstas puedan llegar a manos de grupos violentos. Cada arma ilegal que se introduce en un mercado clandestino puede convertirse posteriormente en parte de una cadena criminal mucho más amplia. Sin embargo, para combatir esa cadena, no basta con detener a una persona. Las autoridades necesitan identificar proveedores, intermediarios, compradores, rutas y redes financieras. En investigaciones internacionales, precisamente esa trazabilidad puede ser determinante. Un individuo puede ser solamente un eslabón dentro de una estructura mucho más grande. Por eso, una detención puede convertirse en una fuente de información para futuras investigaciones, siempre que los elementos asegurados y los datos obtenidos sean procesados conforme a la ley. La detención en Zapopan, por lo tanto, debe observarse desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista policial, representa el resultado de una operación de inteligencia. Desde el punto de vista internacional, demuestra la coordinación entre México y Estados Unidos. Desde el punto de vista judicial, abre un procedimiento relacionado con una eventual extradición. Y desde la perspectiva de seguridad pública, vuelve a colocar el tráfico ilegal de armas como uno de los fenómenos que requieren cooperación permanente. El hecho de que el sospechoso fuera localizado en una zona urbana también demuestra que las investigaciones contra personas buscadas internacionalmente no necesariamente ocurren en lugares aislados o fronterizos. Las grandes ciudades ofrecen movilidad, anonimato y múltiples posibilidades de desplazamiento, pero precisamente por eso también requieren sistemas de inteligencia capaces de cruzar información y detectar patrones. Zapopan forma parte de una región con millones de desplazamientos diarios. Localizar a una persona específica dentro de ese enorme flujo humano exige información precisa. De acuerdo con el reporte, los investigadores consiguieron identificar patrones que finalmente permitieron establecer dónde se encontraba Michael. La intervención en la colonia El Campestre habría sido el momento culminante de ese trabajo. Los agentes ubicaron al individuo, corroboraron su identidad y verificaron el mandato judicial. Una vez confirmados esos elementos, realizaron el arresto. La operación, además, muestra que la cooperación internacional no depende únicamente de grandes despliegues visibles. Muchas investigaciones exitosas se desarrollan de manera discreta, mediante intercambio de información, análisis de datos y seguimiento de objetivos. El resultado final puede parecer una detención sencilla, pero detrás de ella puede existir un periodo considerable de investigación. En este caso, la información estadounidense permitió que las autoridades mexicanas conocieran la existencia de una persona requerida. La policía de Jalisco aportó el componente territorial. Investigadores que conocían la zona y que podían realizar las labores necesarias para localizar al sospechoso. La coordinación entre ambos niveles es esencial. Un país puede tener una orden judicial, pero si desconoce dónde se encuentra el individuo, la orden puede resultar difícil de ejecutar. Del mismo modo, una policía local puede detectar a una persona, pero necesita confirmar que existe una solicitud internacional válida antes de proceder conforme al procedimiento correspondiente. La combinación de ambas capacidades permite cerrar el círculo. La detención de Michael también genera preguntas sobre la posible dimensión internacional del tráfico de armas. Si una persona buscada por este tipo de delitos logra desplazarse desde Estados Unidos hasta México, las autoridades deben investigar cómo ocurrió ese movimiento y si existieron otras personas que facilitaron su permanencia o movilidad. No obstante, cualquier conclusión adicional deberá surgir de las investigaciones oficiales y no de especulaciones. Ese punto es especialmente importante en casos que involucran organizaciones criminales. La simple presencia de un extranjero en Jalisco no demuestra una relación con el CJNT-20. Tampoco el hecho de que el operativo haya ocurrido en Zapopan permite establecer por sí mismo una conexión criminal. Para afirmar que existe una relación concreta, sería necesario contar con evidencia verificable y declaraciones oficiales que la sustenten. Por ahora, el dato central es otro Anún, ciudadano estadounidense de 35 años, identificado como Michael, fue localizado y detenido en Zapopan
debido a una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por autoridades estadounidenses en relación con delitos de armas y municiones. La investigación no termina con el arresto. Ahora comenzará una fase jurídica en la que las autoridades deberán procesar la solicitud correspondiente. También será necesario determinar qué ocurre con la sustancia vegetal asegurada durante la revisión y si se genera alguna investigación adicional en México. Desde una perspectiva más amplia, el caso confirma que la lucha contra el tráfico de armas requiere acciones coordinadas. Las armas ilegales no respetan fronteras, y las redes que participan en su distribución pueden utilizar diferentes países para adquirir, almacenar o trasladar mercancía. Por ello, las policías necesitan mantener canales permanentes de comunicación. La captura en Zapopan es, en ese sentido, un ejemplo concreto de cómo una alerta internacional puede convertirse en una acción policial dentro de México. La información viaja de una jurisdicción a otra. Los investigadores la verifican y finalmente los agentes actúan sobre el terreno, pero también es un recordatorio de que toda acusación debe mantenerse dentro de los límites de lo que realmente está acreditado. El hecho de que un detenido sea reclamado por Estados Unidos no significa que todas las afirmaciones que circulen sobre él sean verdaderas. El proceso judicial deberá establecer qué delitos pueden atribuirse formalmente al individuo y cuál es el alcance de su eventual responsabilidad. El resultado operativo es claro: Michael fue detenido en Zapopan y quedó a disposición de las autoridades mexicanas competentes para enfrentar el procedimiento relacionado con su posible extradición. El caso comienza entonces con una alerta internacional y termina provisionalmente con una detención en una de las zonas urbanas más importantes de Jalisco. Entre ambos momentos existió un trabajo de inteligencia que permitió convertir una identidad buscada en un objetivo localizado. Y mientras el procedimiento judicial continúa, las autoridades deberán determinar si la investigación estadounidense se limita al detenido o si, detrás del presunto tráfico de armas y cartuchos, existe una red más amplia que pueda ser investigada. Esa será una de las preguntas más importantes que quedarán abiertas después de esta operación. La detención de Michael en Zapopan también permite analizar un fenómeno mucho más amplio: la manera en que las redes internacionales relacionadas con el tráfico de armas pueden cruzar fronteras y aprovechar la enorme movilidad existente entre México y Estados Unidos. Aunque el caso concreto deberá ser resuelto por las autoridades judiciales, la información disponible coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de perseguir no solamente a quienes poseen armas de manera ilícita, sino también a quienes participan en las cadenas que permiten que esas armas lleguen a determinados mercados. La importancia de este fenómeno radica en que las armas tienen una característica particular. A diferencia de otros productos ilícitos, pueden permanecer activas durante muchos años y pasar de una persona a otra. Un arma adquirida ilegalmente puede ser utilizada en un delito, revendida, almacenada o trasladada a otra región. Por eso, las investigaciones relacionadas con tráfico de armas requieren una perspectiva que vaya mucho más allá de una sola detención. En el caso de Michael, las autoridades estadounidenses ya habían generado una orden de aprehensión con fines de extradición. Eso significa que el individuo no era simplemente una persona de interés, sino alguien que enfrentaba a un procedimiento judicial en Estados Unidos suficientemente relevante como para generar una solicitud internacional de localización y posterior entrega. El hecho de que las autoridades mexicanas recibieran información sobre sus movimientos demuestra la importancia de mantener comunicación entre instituciones. Si esa información no hubiera llegado a los investigadores en Jalisco, localizar al sospechoso habría sido considerablemente más complicado. La investigación también demuestra la importancia de las áreas especializadas en inteligencia. La Comisaría de Inteligencia de la Policía de Jalisco habría sido la encargada de analizar la información y convertirla en una estrategia de localización en lugar de realizar una búsqueda indiscriminada. Los agentes establecieron patrones de desplazamiento y rutas que finalmente los llevaron hasta el campestre. Este tipo de trabajo tiene una característica fundamental: requiere paciencia. Las personas buscadas internacionalmente pueden modificar sus rutinas, cambiar de domicilio o utilizar diferentes medios de transporte. Por eso, identificar un patrón de movimiento puede ser mucho más importante que conocer simplemente una dirección. El objetivo no es solamente saber dónde vive una persona, también se necesita conocer dónde se desplaza, en qué momentos aparece, qué lugares frecuenta y qué circunstancias permiten una intervención segura. Todo ello
forma parte de una metodología de inteligencia que, cuando se desarrolla correctamente, puede reducir los riesgos para los agentes y para la población. La operación terminó con la localización de Michael en el cruce de la calle Ontario y la avenida del Sendero. Ese punto se convirtió en el escenario donde la investigación dejó de ser una operación de análisis y pasó a convertirse en una acción policial. Los agentes verificaron la identidad del individuo y confirmaron que la orden judicial internacional seguía vigente. Esta verificación era indispensable. Una detención derivada de una solicitud internacional requiere precisión, porque un error de identidad podría afectar gravemente los derechos de una persona. Una vez confirmada la identidad, se realizó el arresto. Durante la revisión preventiva se encontró además materia vegetal verde con características de marihuana. La cantidad no fue especificada en la información disponible. El hallazgo quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su naturaleza exacta y las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse. Ese detalle podría parecer secundario frente a la orden internacional, pero representa un elemento adicional dentro de la intervención. En los procedimientos policiales, los objetos encontrados durante una revisión pueden abrir investigaciones diferentes si existen elementos suficientes para ello. Sin embargo, nuevamente será la autoridad competente la encargada de determinar qué delito, si alguno, corresponde. Lo fundamental es que el detenido quedó bajo custodia y que las autoridades federales mexicanas asumirán el procedimiento relacionado con la solicitud estadounidense. Aquí comienza una etapa distinta. Una extradición puede requerir diferentes actuaciones judiciales y administrativas. El país solicitante debe presentar la documentación necesaria para acreditar la existencia de la causa penal y cumplir con las condiciones previstas por las normas correspondientes. México, por su parte, debe analizar la solicitud mediante sus instituciones competentes. El proceso busca evitar que la cooperación internacional se convierta en una simple transferencia automática de personas, incluso cuando existe una orden extranjera. El Estado mexicano debe seguir sus propios procedimientos legales antes de autorizar una eventual entrega. Para Michael, esto significa que su detención en Zapopan no equivale todavía a su traslado inmediato a Estados Unidos. Primero, deberá desarrollarse el proceso correspondiente. Mientras tanto, permanecerá a disposición de las autoridades mexicanas conforme a las condiciones que determine la autoridad judicial. Desde el punto de vista de Estados Unidos, la captura representa un avance en una investigación que ya había generado una orden de aprehensión. Para México, representa la ejecución de una acción solicitada mediante mecanismos de cooperación internacional. Para las autoridades de Jalisco, significa el resultado de una investigación de inteligencia desarrollada dentro del territorio estatal. Y para las instituciones dedicadas a combatir el tráfico de armas, representa una oportunidad para profundizar en la investigación. Una pregunta inevitable es si Michael actuaba solo. La información disponible no permite responderla. No existe en el material proporcionado evidencia suficiente para afirmar que formaba parte de una estructura específica, ni para establecer quiénes serían sus posibles colaboradores. Esa información tendría que surgir de la investigación estadounidense o de nuevas diligencias realizadas por las autoridades mexicanas. Lo mismo ocurre con cualquier eventual relación con grupos criminales. El reporte original utiliza referencias al CJNG y describe a Zapopan como un lugar donde esa organización presuntamente mantiene colaboradores bajo protección. Sin embargo, esa afirmación no demuestra que Michael haya recibido protección de dicha organización. Esta diferencia es fundamental. En el periodismo sobre seguridad, las versiones oficiales, las acusaciones judiciales y las hipótesis de investigación deben diferenciarse. Una acusación no equivale a una condena. Una investigación no equivale a una sentencia, y una ubicación geográfica no demuestra por sí misma una pertenencia criminal. En consecuencia, la historia de Michael debe centrarse en los hechos que sí están establecidos por la información disponible. Era ciudadano estadounidense, tenía 35 años. Existía una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por autoridades de Estados Unidos. Estaba relacionado en esa orden con delitos de tráfico o posesión ilícita de armas y cartuchos. Fue localizado en Zapopan y posteriormente detenido por agentes de la policía de Jalisco. Esos elementos son suficientes para comprender la importancia de la operación sin agregar afirmaciones que todavía no han sido demostradas. Sin embargo, el caso plantea interrogantes que podrían ser respondidos durante la investigación. Por ejemplo, las autoridades podrían buscar determinar
¿Cómo llegó Michael a Jalisco? ¿Cuánto tiempo llevaba en México? ¿Qué actividades realizaba? ¿Si utilizaba documentación falsa o auténtica? ¿Con quién mantenía contacto? Y si existían otras personas relacionadas con los delitos por los que era buscado. También podría ser relevante conocer si las autoridades estadounidenses estaban siguiendo una ruta específica de armas y si la investigación mexicana permitió encontrar información adicional. Las armas representan uno de los mercados ilícitos donde las fronteras adquieren especial importancia. Una investigación puede comenzar en un país y terminar involucrando a personas ubicadas en varios territorios. Por ello, las instituciones internacionales desempeñan un papel cada vez más relevante.